Joe Biden, pero la clave fundamental a estas horas, Antonio, está en si Israel da el paso de la invasión ya anunciada por Netanyahu y también por Joe Biden, que la va a apoyar porque mantuvo esta pasada madrugada la conversación Biden con Netanyahu alrededor de ello. Si eso sucede, ¿qué puede suceder como reacción de Irán, de Yemen, del Líbano, de todo el mundo islámico en Oriente Medio en un momento como el que se está viviendo de altísima tensión, Antonio? Bueno, pues como ibas describiendo muy bien, la verdad es que es un momento de altísima tensión. Esto ya ha sucedido antes en años anteriores, no hace tampoco mucho tiempo, hace menos de 15 años, que Israel atacó Gaza y la dejó hecha un parking, a ver si se me entiende la expresión, es decir, la dejó reducida a cenizas prácticamente. Y entonces la Unión Europea se quejó, porque claro, nosotros, la Unión Europea, habíamos financiado la construcción de varios proyectos, de varios edificios en Palestina, en los territorios palestinos. Y entonces, claro, Israel destruyó esos edificios construidos con fondos europeos. Es decir, que la situación en sí no es nueva. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es el contexto. Si vamos a los años de la Guerra Fría, los años 60, 70, la Guerra de los 6 días, la Guerra del Yom Kippur, lo que tenemos es un Israel apoyado por Estados Unidos y un grupo de países árabes apoyado por la Unión Soviética en ese momento. Lo que tenemos ahora es un contexto ligeramente distinto. Si en los años 60-70 se sabía que lo que iba a haber es una reacción de Israel apoyado por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, etcétera, y luego una contrarreacción por parte de los países árabes apoyados por la Unión Soviética, ahora la situación se pone un poquito más compleja, porque no se puede comparar la situación de los países árabes, Irán, Arabia Saudita, Turquía, Jordania, Egipto, por supuesto, de hace 40, 50, 60 años con la que tenemos ahora. La capacidad de organización de estos países, que ya se habla de ellos como potencias regionales. La capacidad no solo la capacidad de organización, sino la capacidad militar de estos países. Y, por supuesto, sus tentáculos armados en la región. Hablabas de los hutíes, y hablabas también de Hezbollah, hablabas también de Hamas, efectivamente. No son solo estos países los que pueden intervenir escalando la tensión todavía más, sino que, por supuesto, están estos otros brazos armados que no son estados, pero están protegidos por estados, lo cual complica un poquito más la situación. De tal manera que estos pueden atacar, digamos, sin que un estado tenga que responsabilizarse de ninguna manera de lo que esté sucediendo allí, sin tener que obedecer o respetar las reglas de la guerra, que las hay, de las rules of engagement. Existen esas reglas de juego, existen esas reglas de combate, pero si no son estados quienes están detrás de esas operaciones, pues obviamente las tienen que respetar, pero no las van a respetar y nadie les puede pedir, reclamar explicaciones por ello. Y luego hay un tercer factor que también ha cambiado mucho y es muy importante, y es el apoyo que está recibiendo Hamas en las últimas horas, en los últimos días, espontáneamente, que esta es la cosa, por parte de otras personas que no tienen por qué ser palestinos, sino que simplemente son directamente gente que odia a Israel en muchas partes del mundo. Y no estoy hablando de parte de nuestro gobierno ni nada de eso, sino, quiero decir, personas que espontáneamente salieron a las calles en Londres, en París, en campos de refugiados de Grecia, en Turquía, como una exaltación de alegría celebrando el ataque tan tremendo que ha recibido Israel. De tal manera que en sí, el hecho en sí no es nuevo. Es decir, Israel lleva sufriendo este tipo de ataques desde la Franja de Gaza desde hace mucho tiempo. De hecho, una solución que aporta Ariel Sharon es la construcción del muro. Año 2006, por ejemplo, yo visité la zona en el año 2008 y había 0 atentados terroristas, es decir, redujo drásticamente el número de atentados terroristas. Pero poco después volvió a haber atentados terroristas de una manera un poco distinta, ¿no? Sin coches bomba, es decir, menos drástica y menos dramática que en años anteriores, pero lo de ahora, el shock, eso sí que es nuevo, es decir, lo masivo de este ataque, cómo ha sido planificado, el material que se ha usado. Seguro que los espectadores han visto muchos vídeos de cómo lo han llevado a cabo, ¿no?
de cómo, con cierta inteligencia, esto hay que decirlo, primero la planificación ha sido prácticamente usando técnicas no tecnológicas, ¿vale? Es decir, no han utilizado el móvil para comunicarse entre ellos, por ejemplo, esto se sabe. Luego, la manera de cómo se ha desarrollado el ataque, destruyendo, abriendo ciertas brechas en el muro que construyó Ariel Sharon, pero claro, son 80 brechas a la vez, y a la vez despistando al sistema cúpula de hierro, que es el sistema antimisiles de Israel, con el lanzamiento, algunos dicen 5.000, otros dicen 2.000, otros dicen 7.000 cohetes a la vez, ¿no? Entonces, distrayendo que son ataques reales, porque muchos de esos 7.000 causaron impactos y víctimas mortales, lógicamente, pero sobre todo era para despistar a las defensas israelíes para que estuvieran pendientes del lanzamiento de cohetes, para que dijeran, bueno, uno más, un lanzamiento más, y sin embargo lo que estaban haciendo era distraer para colar al otro lado del muro con parapentes a una serie de a 1.000 terroristas, una cosa así. Es decir, hay muchas cosas nuevas, pero Antonio, sobre todo el contexto es lo nuevo. Claro, pero la clave fundamental a estas horas, Antonio, es entender cuál puede ser la reacción, tanto de Irán como del Líbano, como incluso de Arabia Saudí, que había estado muy cerca de Israel y de Estados Unidos, y que quizá con todo este movimiento se aleje. Y luego hay otro punto fundamental que te preguntaré luego, que es ese sin agua, sin comida y sin combustible ya tiene la condena de Naciones Unidas. No todo vale. Luego lo hablamos, pero para ver toda la fotografía, ¿no? Y en ese entorno, ¿cómo pueden reaccionar? Porque ya están llamando el viernes a un viernes de la ira, como aquellos viernes de la ira de hace un par de años, en el que la primavera árabe cambió la fotografía de Oriente Medio. Sí, sí. No, a mí lo que más me ha llamado la atención es precisamente la reacción de Turquía, que es un aliado de la OTAN, es aliado de Estados Unidos, y de repente llega y le dice que no, ojo, no te metas por aquí. Es ciertamente llamativo porque efectivamente es una llamada al doble rasero, ¿no? Es decir, no está llamando a que se cumpla el doble rasero, sino que es una denuncia del doble rasero de Estados Unidos. Me explico. Si hasta ahora, durante todo el conflicto de Ucrania, se ha ido reclamando por todas las cancillerías europeas y, por supuesto, por Estados Unidos, el escrupuloso cumplimiento del derecho internacional, donde el respeto a la integridad territorial de los estados es fundamental, donde no se puede violar las normas de la guerra, donde no se pueden cometer crímenes de guerra, donde no se puede bombardear a civiles. Ahora, de repente, llega Biden y dice, bueno, pues enviamos a la zona un portaaviones o lo que sea. Dice, hombre, vamos a ver, que Estados Unidos está allí, ¿qué pinta Estados Unidos en Israel? ¿No? ¿Qué pinta apoyando a Israel? ¿Estamos apoyando diplomáticamente a Israel que está bombardeando civiles? Porque está bombardeando civiles. Si no son combatientes, son civiles. Lo que pasa es que con un pequeño matiz. Y es que los combatientes de Hamás, claro, lo que decíamos antes, Hamás no es un Estado, es un cuasi-Estado. En Gaza ha formado un cuasi-Estado, porque no es simplemente un grupo terrorista de 4 tíos que tienen un fusil y unas cuantas bombas, sino que, en verdad, Hamás gestiona la sanidad pública de allí, gestiona el acceso al agua, gestiona la educación, gestiona muchas cosas que le hacen parecer un Estado. De hecho, esa es una de las raíces del problema. Pero Turquía, Erdogan, tengo que corroborar, porque las he visto en español, pero no las he visto en inglés en ningún otro sitio, pero Erdogan dijo algo así hace 2 días, algo así como, ¿veis? Esto pasa porque dejó de existir el Imperio Otomano. Si retomásemos nuestra influencia en la zona, esto no pasaría. Joder, pues esto ya sí que es nuevo, esto ya sí que es nuevo en el contexto. Y nuevo en el contexto también, algo que tú apuntabas, es el tema de Irán. Efectivamente, Irán se ha envalentonado. Y ya digo, no es lo mismo el Irán de hace 60 años que este Irán. No es lo mismo la Turquía de hace 20 años que esta Turquía. De tal manera que o bien vamos hacia un escenario en el cual los países árabes, digamos, callan, admiten, aceptan de alguna manera que Gaza va a desaparecer, no los edificios, sino como tal entidad, Gaza va a desaparecer, lo van a convertir en un solar, en un parking,
y ahí van a establecer casas de colonos de judíos. Y ahí no va a pisar un palestino nunca más. O aceptan eso o vamos a una confrontación regional bastante seria. Y recordemos que, como han demostrado durante este fin de semana, la munición o el armamento que están manejando no son arcos y flechas, son drones, son misiles, son cohetes, ¿no? Dirán algunos, son de fabricación casera. Bueno, pues oiga, 7.000 misiles de ese tipo, 7.000 cohetes de ese tipo es algo respetable, o 5.000 o 2.000, es una cantidad considerable, ¿no? Y luego el entrenamiento que, pues yo he visto los vídeos, ya digo, y algunos de esos combatientes no son, ¿cómo decirlo?, no son aficionados. Es decir, han entrado en sitios, en garrisons, en cuarteles, en comisarías de policía, y les han sometido y han tomado una serie de carros blindados, etcétera. En fin, pues no son aficionados y además han elegido muy bien la fecha porque era Sabbat, era festivo y también, hay que decirlo, con mucha crueldad porque paradójicamente la chica alemana esta estaba, y no solo ella, claro, 260 personas más estaban con ella. Había miles más, pero 260 son las que han fallecido porque las han matado, lógicamente. Pues estaban celebrando un concierto por la paz, ¿no? También esto pone de relieve un poco el espíritu naif, ¿no? Un poco ingenuo de ciertas personas que dicen, bueno, pues venga, vamos a apostar por la paz. Sí, pero hay que apostar por la paz, pero si efectivamente, como señalabas tú antes, ¿no? La cuestión del combustible. Es decir, la ONU no está funcionando, pero ni en el tema de Ucrania ni en este tema, porque efectivamente se ha denunciado esto constantemente. Pero volvemos a la pregunta de antes, y es, si no se respeta el derecho internacional, ¿qué se puede hacer? ¿Tomarme la justicia por mi mano? Y esto es algo muy peligroso. Esta idea que está tomando fuerza en los últimos años es algo muy peligroso. Porque hay gente que dice, no, es que Putin quería conquistar Ucrania y ya... No, hombre, vamos a ver. Putin quería defender a las minorías rusas que están a día de hoy todavía en el este de Ucrania. Entonces, si durante 8 años, no se le ha hecho caso, pues también parte de la culpa, por supuesto, la culpa entera es de Putin, claro, pero parte de la culpa también es de lo que llamamos la comunidad internacional, que no hemos sabido resolver a tiempo ese problema, porque era un problema, y así lo reconocía Francia, lo reconocía Alemania, que son los padrinos de los acuerdos de Minsk, el Minsk I y el Minsk II. Y se hizo el 2 porque el 1 no funcionó. Entonces, aquí la ONU ha fracasado, no solo en Ucrania, sino también en Palestina, en Israel, en esta zona. La ONU ha fracasado, no ha sabido imponer el cumplimiento de sus resoluciones, pero no de ahora o de hace 20 años, sino desde el año 48, desde que se crea el Estado de Israel, y sobre todo a partir del año 67, con esas resoluciones 181, las resoluciones 242, en fin, todo esto que nos enseña la facultad. O sea, yo, cuando era estudiante, para bien o para mal, en cada semestre de la Facultad de Políticas de la Complutense, pues estudiábamos el caso el conflicto árabe-israelí, porque es un caso de libro en el que entra todo, entra el fracaso de la ONU, ya entonces, imagínate ahora, y efectivamente la cuestión del agua, el combustible. Por eso, ahora, en estos reclamos que se hacen desde muchas instancias internacionales, se pide la creación de esos dos estados que convivan en paz, con fronteras bien delimitadas, y además añaden una coletilla que es fundamental, que es que sean viables, porque sin acceso al agua, un estado no es viable, sin acceso a gas, electricidad, combustible, es decir, a recursos naturales, eso no es viable, que te dejen encerrado en una isla, eso no es viable. Entonces, pero vamos, ya digo, eso ya es pasado, porque lo que tenemos por delante es un escenario totalmente distinto, en el cual Gaza, por mucho que se haya firmado en tratados de paz anteriores que vamos a preservar el Estado palestino en 2 territorios, en Gaza, en Cisjordania, eso a día de hoy ha saltado por los aires. Y ya la excusa la tiene sobre la mesa, dice Netanyahu. Este es nuestro 11S. Ya está.
Es decir, ya es la excusa para hacer cualquier cosa. Déjame dos cuestiones importantes hasta ahora y enseguida te pregunto por lo que está sucediendo alrededor de esa decisión de Israel que la ONU ya ha dicho que no se puede realizar. Hay dos cuestiones clave hasta ahora. Estamos esperando que tengamos la comparecencia de Biden. Aquí está, a punto de salir Biden porque acaba de terminar la conversación con Netanyahu. Biden, dicen Bloomberg, de fuentes de funcionarios de la Casa Blanca, va a describir, después de la llamada que acaba de tener con Netanyahu, el apoyo de Estados Unidos a Israel. Va a hacer una descripción general de las acciones que ya está tomando para apoyar a Israel. Primer portaaviones, segundo portaaviones en camino, después de la llamada con el primer ministro Netanyahu. Dice Bloomberg, Biden planea anunciar acciones estadounidenses y asistencia conjunta a los aliados diseñadas para ayudar a reforzar las defensas israelíes. También va a condenar enérgicamente los ataques de Hamas y va a discutir el apoyo y cómo puede ser la invasión. Lo vamos a ver enseguida, en unos minutos. Tendría que haber empezado hace 24 minutos. Estaba previsto para las 7 de la tarde. Aquí lo tienen. Va a empezar brevemente este discurso de Biden. No ha empezado todavía. El otro punto fundamental viene desde Suiza. Ojo, Suiza está dando el paso adelante, un comité parlamentario suizo, para decir que Hamas es una organización terrorista. En cuanto el gobierno califica a Hamas de organización terrorista, algo que Suiza, tradicionalmente neutral, se ha abstenido de hacer hasta ahora, obligaría a los bancos suizos a informar sobre transacciones relacionadas con Hamas. Sin embargo, se está apuntando que la decisión final sobre el tema requiere la votación del Pleno del Parlamento, que no se reunirá nuevamente hasta diciembre. Estados Unidos y la Unión Europea ya han categorizado a Hamas como grupo terrorista, pero Suiza ha sido un tránsito habitual, supuestamente, de dinero que podría haber acabado en las manos de Hamas. De tal manera que el movimiento de este comité parlamentario suizo, que como les estoy diciendo, no reuniría el Parlamento, en principio, hasta diciembre, podría ser un mecanismo de Suiza para intentar cortar parte de la financiación que le pueda llegar a Hamas. Porque los bancos suizos estarían obligados a informar sobre transacciones relacionadas con Hamas. Estados Unidos y la Unión Europea ya lo califican así. Suiza todavía no, porque ha sido tradicionalmente neutral. Antonio, te preguntaba antes, parece que incluso la ONU le está diciendo a Israel, no todo vale, sin agua, sin alimentos, sin combustible, en un sitio, me refiero a sitiar, en un proceso de sitiar Gaza antes de la invasión, que según la propia ONU está diciendo es contrario al derecho internacional. Y sin embargo hay muy poco apoyo a esa declaración de la ONU por parte de, por ejemplo, Estados Unidos, de que incluso en entornos de guerra hay cosas que no se pueden hacer. ¿Cómo calificas lo que está haciendo Israel en ese punto en concreto? Las palabras, esa declaración de Naciones Unidas y el hecho de que haya vuelto a quedar en saco roto lo que Naciones Unidas diga. Claro. No, pues es eso precisamente. Es decir, aquí no es que sea un convidado de piedra, es que está haciendo, en italiano dicen, la bruta figura. Es decir, pues es que está quedando muy mal, está quedando muy mal. Quizás es lo que tenga que decir en ese momento, pero la realidad sobre el terreno es que ya no es útil y que ya no tiene ninguna capacidad de imponer nada, ni siquiera de proponer, porque efectivamente solo sirve para recordar lo que es el derecho internacional, los principios a los que se obligaron los propios estados y los cuales también Israel, por supuesto, es parte de la ONU. Pero salvo eso ya no puede hacer nada más, porque ha sido incapaz de ser útil, de ser eficaz para resolver este problema que digo que no es nuevo y que lleva ya muchísimo tiempo y se ha enquistado. La cuestión del derecho internacional es bastante clara. Es decir, el derecho internacional es el que es, los principios básicos de jus cogens, de obligado cumplimiento, son los que son y son por todos conocidos.
Ahora bien, el cumplimiento de los mismos, pues depende un poco. Esto es como, pues en fin, es decir, en el sistema internacional, en la ONU, somos todos iguales, sí, pero unos son más iguales que otros. O sea, al final, esto es la ley de la selva, esto es una anarquía, un sistema anárquico, en el que efectivamente el más fuerte es el que va imponiendo sus razones. Y si en ese momento el más fuerte desea acceder a llegar a acuerdos con los demás, ese es el ambiente que se genera. Pero ante un mazazo como el que ha recibido Israel, pues obviamente el derecho internacional salta por los aires. No estoy justificando que deba ser así, pero la realidad es la que es. Esto sucedió, efectivamente, como decía Netanyahu, en el 11 de septiembre, entonces salta por los aires el derecho internacional, porque la capacidad de respuesta de los Estados ante una agresión de este tipo, efectivamente, tiene que ser proporcional, tiene que ser inmediata, si así lo requiere, pero, por supuesto, lo primero de todo es acudir a las instancias internacionales. Como es un grupo terrorista, no se puede acudir a la ONU para pedirle explicaciones por qué me has hecho esto. Si acaso habría que preguntarle a Irán qué hace usted detrás de este ataque. Como ya ha dicho que Irán ha dicho yo no tengo nada que ver, a mí no me pregunten por esta cosa, pues ya directamente Israel ha ido al siguiente nivel, que es cómo luchar contra los terroristas. Pues con el único lenguaje que entienden, que es mano dura. Yo creo que en parte, yo entiendo la reacción porque es visceral, si a mí me hubieran matado a 1000 personas en una jornada, es algo muy duro. Pero hay que pensar un poquito más allá y ver que esa reacción va a ser una fábrica de terroristas. Es decir, al terrorismo no se le vence por instrumentos militares, esto lo sabe todo el mundo, y esto quizás a día de hoy sea políticamente incorrecto decirlo, pero hay que recordarlo. Al terrorismo se le vence por otro tipo de vías, incluso más sociales, más culturales. Se tiene que descongelar, digamos, toda la estructura que soporta el terrorismo, porque el terrorismo al final responde a una serie de necesidades sociales. Quiero decir que existen los grupos terroristas porque hay detrás todo un apoyo social. Cuando ese apoyo social se descongela, se desvanece, el propio grupo terrorista no encuentra razón de ser y desaparece, como sucedió con los Grapo, por ejemplo, aquí en España, o como sucedió con las Brigadas Rojas en Italia. Desaparece porque desaparece la razón de ser ideológica de ese grupo terrorista. Entonces, una vez que el derecho internacional ha salido por la ventana, pues aquí ya parece que todo vale. Efectivamente, no todo vale, sobre todo para unas personas que han estado con el tema de la guerra de Ucrania recordando que no todo vale. Pero ya digo, es algo bastante serio lo que está a punto de suceder, claro. Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo, gracias por acompañarnos. Buena tarde, buenas clases, aunque ya habrán terminado. Ya mañana. Ya mañana. Gracias.